Bueno, pues ahí está la invitación para que esta noche no se pierdan, después de Teleantioquia Noticias, este último capítulo de esta gran serie que nos ha llenado de mucha alegría y yo sé que va a traer muchos reconocimientos para el canal el año entrante. Bueno, vamos a iniciar entonces con Saber Vivir y hoy, como les decíamos al inicio, vamos a hablar de los dolores postquirúrgicos y para eso hemos invitado a Ana María Jiménez Cuartas. Ella es anestesióloga. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, hoy nos vamos a enfocar acerca de esos dolores postquirúrgicos, pero le habíamos dicho que en adultos mayores, ¿cierto? Si bien se sabe que cuando estamos bajo la anestesia, pues el dolor pues merma un poco o no está. Pero no se ha inventado de pronto la fórmula que una vez pasa la anestesia los dolores vuelven. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, entonces en general la anestesia lo que hace es que el paciente durante la cirugía no sienta dolor, esté quieta para que el cirujano pueda operar, esté relajada y que no tenga recuerdo postquirúrgico. De hecho, pues hay un fenómeno que se presenta, es muy escaso, pero hay gente que dice que durante la cirugía oyó que hablaban, ¿cierto? Entonces eso se ha vuelto como un mito. Es raro que pase, pero puede pasar. Entonces los objetivos de la anestesia son que no haya dolor, que el paciente esté quieto para que el cirujano pues, pueda operar y que no haya recuerdo transoperatorio. Bueno, Ana María, tú como anestesióloga que eres, ¿recomiendas más la anestesia general o la anestesia local? ¿O va a depender un poco también del procedimiento? Bueno, eso depende del procedimiento, del paciente, ¿cierto? De las enfermedades que tenga. Va a haber pacientes que se van a beneficiar más de una anestesia general o de una conductiva que es la raquidia, pues que nos duermen de la cintura para abajo, o simplemente de la regional, que es un bloqueo, que nos van a dormir solo la extremidad, la pierna, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Una evaluación prequirúrgica cuando la cirugía va a ser electiva y tratamos de hacerla si la cirugía va a ser urgente, porque tenemos que diferenciar esas dos variables, si me van a llevar de urgencia, ¿cierto? O si yo estoy programada, me deben optimizar, debo ir donde un especialista para que mire, según mis patologías, qué va a ser lo mejor para mí. Ya con el otro especialista, entonces el anestesiólogo, ¿qué hace? Determina cuál va a ser la técnica anestesia mejor para mí. Ya, bueno, pero entonces hablemos un poco, Ana, porque sí queremos conocer si se pueden decir por categorías, si tienen una escalafón de dolores, cuáles son esos dolores que se presentan después de la anestesia. Bueno, entonces para la evaluación de la anestesia tenemos unas escalas, ¿cierto? Entonces uno le pregunta al paciente de 0 a 10 cómo es su dolor. O pacientes que de pronto los niños no nos saben decir, entonces es con caritas, ¿cierto? Entonces eso está determinado, si es una carita llorando, ¿cierto? Más o menos. Parte del proceso pues, quirúrgico como tal está el manejo del dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Es deber del anestesiólogo que el paciente salga sin dolor. Entonces, por eso usamos a veces medicamentos prequirúrgicos, medicamentos intraoperatorios y en el postquirúrgico, ¿cierto? Porque es muy importante que ese dolor postquirúrgico agudo, el que está pasando ya en los primeros días, en las primeras horas, se maneje de una forma adecuada, porque hay partes del cuerpo donde va a haber una tendencia a tener un dolor crónico. Entonces, de ahí es donde viene la clínica ya del dolor crónico, que es toda esa patología pues tiene un componente psicológico muy grande, ¿cierto? Tenemos en cirugías como la mama, todo lo que es el tórax, el abdomen, un riesgo pues muy alto del dolor crónico. Lo mismo en amputaciones, todo ese síndrome de miembro fantasma, muchas veces se deriva de un mal manejo del dolor intraoperatorio o postquirúrgico. Es decir, si hay un televidente en este momento que de hecho quiera participar, recuerde que nuestra línea de WhatsApp es el 311-713-4981. Después de una cirugía, tuvo una anestesia, no se cuidó adecuadamente, por decirlo así, le quedó un dolor, como decías ahorita, crónico. En ese caso, ¿qué se hace? Bueno, entonces lo que se hace es que se remite, pues lo ideal es remitir al paciente a la clínica del dolor, ¿cierto? Para eso pues hay especialistas, hay clínicas especializadas en eso y ya ellos van a buscar pues como qué es lo mejor, si un bloqueo, ¿cierto? O ya un medicamento que el paciente deba tomar siempre. Hasta a veces hasta los mismos antidepresivos son muy importantes en todo este manejo del dolor. La verdad es que yo siempre con los médicos, y siempre lo he dicho, me quito el sombrero. Sí, me parece que son unos especialistas importantísimos, pero por ejemplo se me ocurren, y creo que me pongo en el lugar de muchos de nuestros televidentes que están allí y se les ocurren inquietudes frente a la anestesia. Por ejemplo, si se le va la mano al especialista con la anestesia, ¿qué puede pasar? Eso sí es así.
o le pone muy poquito y resulta que empieza a operar y empieza el dolor, entonces se le puede poner más anestesia. ¿Cómo funciona realmente? Bueno, entonces en general nos basamos como mucho en el peso del paciente, ¿cierto? Peso, y va a haber unas condiciones que van a hacer que yo tenga que tomar la decisión de poner de pronto un poquito más. Por ejemplo, pacientes alcohólicos, que consumen sustancias psicoactivas, en esos pacientes yo tengo que tener en cuenta que le debo poner pues un poquito más, por decirlo así, ¿cierto? Que a uno se le vaya la mano en la anestesia, no, pues en general eso no pasa, pues no. Todo es como basado en el peso y digamos que sí, en las patologías del paciente. Y yo te lo decía sobre todo porque hay gente muy reacia incluso a utilizar la anestesia general. Dicen, no, es que a mí le tienen temor a la anestesia general y prefieren incluso la local, cuando yo lo digo seguramente porque particularmente yo prefiero la general, o sea, yo no quiero enterarme de lo que está pasando. Claro. Pero hay gente que le tiene literalmente miedo a la anestesia general. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso yo creo que son mitos y cosas que hemos aprendido porque la anestesia, digamos que todavía es un tabú, ¿cierto? Entonces la gente le dice, ay, es que a mí lo que me da miedo es la anestesia. Yo a veces le digo, no, a mí me daría más miedo pues como lo que me van a hacer. La complicación que puede haber. Entonces, la anestesia general tiene la ventaja que yo como anestesiólogo tengo el control de todo. Si se le subió la presión, si se le bajó la presión, si es una alergia a un medicamento, porque hay medicamentos que nunca se han usado en el paciente, entonces no sabemos si vaya a ser alergia. En caso de un paro intraoperatorio, también pues tenemos como todas el control de esas variables, ¿cierto? Entonces, y digamos que el quirófano, yo siempre lo he dicho, y es que una cirugía es como un vuelo, ¿cierto? Tú te montas al avión y tú sabes que el avión se puede caer, ¿cierto? Tú te operas y sabes que se puede complicar, pero no necesariamente. Y es muy raro que eso pase, ¿cierto? Es muy raro que eso pase. Me gusta la comparación que estás haciendo. Entonces yo les digo a los pacientes en consulta, para que quiten como ese temor, si pueden pasar cosas, puede hacer la alergia, se le puede bajar la presión o se le puede subir mucho. Son, digamos que las turbulencias que pasan, pero que no ponen en peligro la seguridad del vuelo. Así es una cirugía. Pueden pasar cosas, pero no hay problema. Bueno, nuestros televidentes participan a través de nuestra línea de WhatsApp 311-713-4981 y tenemos aquí una pregunta. Dice, hola, buenos días, me llamo Juliana, ella nos escribe desde Bello. Tengo una pregunta. Hace 5 meses me realicé una cirugía, una abdominoplastia, ¿de acuerdo? Tengo 31 años y después de la anestesia noto que mis uñas están débiles, el cabello se me está cayendo. ¿Es eso normal? ¿Está asociado un poco una cosa con la otra? ¿No tiene nada que ver? Bueno, a veces digamos que la pobre anestesia es como la que le echamos la culpa de todo, ¿cierto? Todo, sí. Es la culpable. Sí, se han descrito casos de alopecia, o sea, que se cae el pelo por muchas horas de quirófano, pues por horas de anestesia muy largas, pero eso se da, pues digamos que en unas cirugías, digamos que mayores, aunque la abdominoplastia es considerada una cirugía mayor, ¿cierto? Por todo el riesgo, por todo el tiempo que se está quieto en el quirófano, acostado, al frío, ¿cierto? Todo eso hace muchas. Entonces sería muy difícil, pues, como decir que es la anestesia. Sí sería bueno ir donde la dermatóloga, un especialista que mire a ver por qué le está pasando eso a Julián. ¿Y qué otras cosas se le atribuyen a la anestesia? De pronto que tú sepas. No, que digamos que sí pueden pasar, por ejemplo, insomnio. El insomnio, sobre todo en las personas mayores, es común, o a veces también quedan con mucho sueño, ¿cierto? Pero es transitorio. Es transitorio. O en el tiempo en los días, pues, ¿cierto? En los pacientes mayores hay que tener pues en cuenta que el delirium postquirúrgico, que es una alteración neurológica, es cuando llevan a mi abuelita a cirugía y mi abuelita salió de cirugía, ya no nos reconoce, habla incoherencias, ¿cierto? Pregunta pues como cosas raras. Eso esperamos que más o menos en 6 meses vaya mejorando, aunque hay unos que no se van a mejorar. Ajá, ya depende de la patología de la persona. Depende del paciente y de como de su entorno social, ¿cierto? Y de todo el soporte que ella tenga. Pero a ver, ¿eso que estás describiendo es una consecuencia de la anestesia o de la enfermedad que pueda tener la persona? Porque me queda un poco Es de las dos, es de las dos. La anestesia sí tiene que ver y ahí juega como el papel muy importante, cómo está el paciente antes, ¿cierto? Cómo era, digamos, se dice que los pacientes que tienen de pronto que estudiaron algo, ¿cierto? Que intelectualmente tienen menos probabilidad de padecer este delirio, ¿cierto? O pacientes que sí, que mentalmente son muy activos, la abuelita que le encanta hacer crucigramas, con todas esas cosas. ¿Cuál sería entonces, Ana, el comportamiento adecuado de un paciente cuando sale de una anestesia? ¿Esto es normal?
cuando salió de la anestesia? ¿Cuáles serían? Bueno, normal, el vómito. Digamos que es normal, pero no debería pasar, porque nosotros hacemos parte de nuestro trabajo, es hacer que el paciente al salir de cirugía no presente vómito, porque es que es muy incómodo, eso pues no pasa nada que vomite, pero uno pues operado el abdomen o algo y vomitando, muy incómodo. El vómito puede Es pasar, normal. ¿cierto? Y es una forma de expulsar la anestesia. Pues a ver, yo tengo entendido y seguimos desmontando mitos. La que sabe que nos Ya para responda. finalizar, ¿no? Porque yo he pasado por el quirófano alguna vez. Entonces, hay que orinar o vomitar y dicen que así sale el efecto de la anestesia. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? No, no es cierto. La Nada verdad que es ver. que los medicamentos que usamos, cuando uno le preguntan por cuánto tiempo me va a poner anestesia, uno le dice, no, lo que dure la cirugía. O sea, la anestesia es la misma, dure 10 minutos, media hora, 3 horas, 6 horas. O sea, el ¿cierto? efecto pasa y ya está. A los 10 minutos pasa. Ok. Lo que pasa es que hay medicamentos que recirculan un poquito según de pronto la grasa que tenemos, ¿cierto? Van recirculando, entonces por eso me da más sueño, me da menos sueño, pero no, en realidad son efectos de los medicamentos a nivel neurológico, en el centro del vómito, porque todos ellos, como hacen cambios importantes en el sistema neurológico, que es que ahí es donde actúa la anestesia, entonces hace estímulos de centros de vómito y por eso con medicamentos los debemos atenuar. Qué interesante, muy interesante. Hoy hice las este veces tema. de Sí. televidente, estuve yo Sí. como si estuviera preguntando por el WhatsApp. Todas dos. Bueno, eso es interesante porque yo sé que seguramente son muchas de las inquietudes de de las personas que se encuentran allí detrás. Yo quiero agradecer a Ana María Jiménez por estar aquí en Teleantioquia Dulce Hogar, por traernos este tema tan interesante y pues invitarte a que nos acompañes nuevamente más adelante. ¿Tus redes sociales cuáles son? Estamos en atención posquirúrgica en casa, aparecemos así completico en Instagram.